Cuando en una casa no le reciben a usted, entonces vaya por otro lado, busque por otro lado, porque Dios así ordena, Dios así habla, Dios así dice. Entonces el 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor. ¿Qué dijo Dios? Diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí se volteó la salvación ahora a los gentiles. Ahora el predicador de los gentiles es el apóstol Pablo. Entonces por eso tenemos que pensar nosotros los que ya estamos aquí, ahorita los que ya estamos aquí, ahora debemos creer que Dios a nosotros ya nos puso para luz a los incrédulos. Ahora va a depender de usted en lo personal, hermano, hermana. Ahora va a depender de usted si es luz o es oscuridad, o sin la oscuridad en la calle. Y entonces aquí el versículo dice que, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles. Y los gentiles son personas que no son nacidos en Israel. Los gentiles son los que no son hebreos, a ellos se le llaman gentiles. Nosotros somos de la raza gentil, no venimos del pueblo hebreo, porque no nacimos en Israel. Todo lo que es gentil no nació en Israel, ni es hebreo, por eso se le llama al pueblo gentil. Pero entonces Pablo dice que Dios nos ha hablado a nosotros, ahora que nosotros seamos luz, ¿para quiénes? Para los gentiles. Pero ahora vuelvo a decir, ahora nosotros aquí en nuestra actualidad, ¿seramos luz nosotros para la vecindad? No siempre. ¿Seramos luz nosotros a la vecindad o seguimos siendo tinieblas? Ese es uno de los detalles que nosotros tenemos que entender. Si somos verdaderamente cristianos, tenemos que despojarnos de todo lo que pueda impedir a la vida cristiana. Y Pablo está diciendo, miren, nos mandó Dios que seamos luz a los gentiles. Entonces será el problema de cada uno si no cumple con esta palabra. Porque ahora ya no es Pablo, ahora somos nosotros los que estamos predicando, ahora somos nosotros. Entonces, cada vez cuando usted llega a aquel hogar, usted es luz. Cuando lleguen a aquella puerta es porque usted es luz, está llegando esa luz a ese hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado en las conversaciones, en las pláticas. A veces por hablar una cosa buena, habla mal, y por acordarse otra cosa, dejan la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice que primeramente debíamos hablar la palabra de Dios con ustedes. Eso está en el versículo 46 que ya leímos. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Dejar todos los obstáculos, dejar todo lo que es humano. Cada vez cuando nosotros hablamos con la vecindad, procuremos saludarlo personal, sanamente, después empezar a hablar la palabra de Dios. No acordar que aquel fulanito, aquella fulanita, no. Entonces, ¿saben cómo se introduce la persona a ser tiniebla? Cuando empieza a agarrar cosas del mundo y se lo trae delante de la persona, ya es tinieblas. Cuando la persona llega y empieza a hablar, y al momento se acuerda de aquel asunto que no tiene que entrar en ese momento, entonces cuando la persona muestra oscuridad o tinieblas. También cuando critican. O sea, es la misma situación. Porque al acordar a alguien, me acuerdo de algo y empiezo a contarlo, sucedió esto, y cuando mi objetivo no es eso. Entonces Pablo dice que primeramente era necesario hablarles la palabra de Dios a ustedes. Primero es la palabra de Dios, para que seamos luz ante el mundo, seamos luz a los vecinos, y seamos luz en la calle, seamos luz en el trabajo, y donde sea, nosotros tenemos que ser luz. Por eso el versículo dice que te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para la salvación hasta lo último de la tierra. O sea, Pablo dice, mire, Dios a nosotros ya nos encargó la palabra, ahora nosotros somos luz, ahora somos predicadores, nosotros vamos a ir a predicar hasta los rincones del mundo. Allá le vamos a predicar a la gente. Y entonces a esos dos hombres Dios le llama, yo les he puesto a ustedes que sean luz y que no sean tinieblas para la vecindad. Entonces es lo mismo que nosotros hoy estamos, hermanos, hay que estar a decir que nosotros somos luz ante el mundo. Nosotros somos luz. Ahora nosotros somos los trabajadores
somos los representantes del trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros tenemos que dar lo mejor a Dios y presentarnos con lo mejor, porque nosotros agradamos a Dios y no vamos a agradar al vecino. Y entonces si agradamos al vecino está bien, pero nosotros presentaríamos cosa humana que a Dios no le agrada. Entonces siempre nosotros tenemos que procurar hacer luz ante el mundo, ser luz. Tal como Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y créanme, hermanos, que fíjense que a veces hay mucha gente, a veces no hay mucha gente, cuando sigue a alguien, nos sigue a alguien, porque decimos que miren, estamos en la verdad de Dios. Bueno, si estás en la verdad de Dios, pues puede caminar con usted. Y si a la larga mostramos tinieblas, mostramos la oscuridad, no se vale. Y entonces, hermanos, pensemos en la palabra de Dios, que yo y usted somos luz en las tinieblas. La vecindad es las tinieblas y nosotros somos la luz. Así como Dios le establece a Bernabé y a Pablo hacer luz de los gentiles, ahora nosotros somos luz de aquí de nuestra gente, de nuestra vecindad. Y hay que hablar poderosamente la palabra de Dios y no callarnos, no estar ahí quietos como que si no sé nada. No, hablemos de Dios, porque yo soy luz. Salude y hable, cambia la expresión. Mire qué bonito se ve que Dios así nos mire tan bonito. Yo le decía a una persona de un trabajo que estaba haciendo, quedó bien bonito. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad se ve bien bonito. Y luego yo le cambio rápido y le dice que Dios así mire a la persona, cuando realmente la persona tiene entregado la vida a Dios, así Dios lo mire una vida bonita, una vida buena, una vida agradable, una vida que realmente le guste a Dios, porque está totalmente arreglado. Y entonces, hermanos, nada menos luz. Y se oye bonito, hermanos, esta luz. Mire, si apagamos esta luz, nos quedamos en la oscuridad y no nos vamos a ver a nosotros. Y entonces la oscuridad es las tinieblas, o las tinieblas es la oscuridad. Y cada vez hemos hablado, hermanos, cuando decimos, hay que acercarnos a Dios, hay que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo, hay que caminar con Dios. Nos estamos obligando a caminar en la luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros no estamos con nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo mal en el pecado, porque Dios no se va a agradar de lo que hacemos. Si no, tenemos que procurar y reconocer, yo soy luz ante el mundo, soy cristiano, yo soy luz. Porque para eso Dios nos ha llamado a ser luz. Y luego sigue diciendo así, porque así nos ha mandado el Señor. Eso hay que llevar en la mente, que Dios a mí me puso en este lugar, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Ese es el otro paso que hay que recomendar, hermanos, que nosotros no nos llamamos cristianos porque no nos llamamos. Uno, estamos viendo que Dios a nosotros nos ha puesto para luz, y número dos, nos ha puesto para salvación a los perdidos. Aunque no es usted el que va a salvar, pero el que va a salvar es Jesucristo por el trabajo de usted que va a hacer. A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Porque esa era la responsabilidad que el apóstol Pablo tenía, ¿no? Era de ir y predicar el Evangelio. Pablo se dio el privilegio de predicar el Evangelio a nosotros, ¿no? Porque será el momento que nos tocó a trabajar, estar en la ciudad, solo ahí. Pero el apóstol Pablo, ¿cuántas ciudades recorrió, cuántas iglesias estableció y predicó al mundo entero, predicó a los judíos? ¿Y cuánto no predicó el apóstol San Pablo? Y luego dice, a fin de que sea para salvación a los mismos gentiles, a los mismos incrédulos, a los mismos judíos. Así que estamos viendo estas dos frases. Uno, yo y usted somos luz ante el mundo. Número dos, que seamos salvación para la vecindad. Y que no involucremos nuestra vida mala y le mostremos al vecino y queremos que se convierta a Jesucristo, no se va a poder. Entonces, hermanos, procuremos ser luz. Número dos, seamos salvación también para esta gente. Para eso Dios nos puso. Si Dios nos puso en este lugar, también nos puso para que la gente se salve. Pero hay que invitarlos. Ya si la gente dice, no puedo, no quiero, pero ya hubiéramos cumplido con nuestra responsabilidad.
Y luego sigue el versículo 48, van a leer el 48. ¿Qué pasó con los gentiles? El versículo 48 dice, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué pasó con los gentiles, hermanos? Creyeron. Sí, fíjense, hermanos, el mensaje que sucedió en ese caso. Los gentiles no eran cristianos. Todo el que se llama gentil no es cristiano. Nosotros éramos gentil, pasamos a ser cristiano. Ya una vez que nosotros seamos cristianos, ya no nos llamamos gentil. Ahora somos hijos de Dios. Y fíjense, tienen esa bonita frase, dice, los gentiles, ¿qué pasó con los gentiles? Dice que esa gente, los gentiles, se gozaron, se regocijaron al escuchar palabra de Dios, mensaje de Dios, palabra divina, palabra de lo alto, palabra de vida eterna. Se regocijaron, se contentaron, se emocionaron los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo 48? Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. Y luego, la palabra del Señor, y luego creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Amén. Fíjense, hermanos, qué emoción de esta gente. Están escuchando la predicación de Bernabé, la predicación de Pablo. Están escuchando que Pablo está diciendo, mire, te hemos puesto para luz y te hemos puesto para que sea salvación a los gentiles. Y cuando esta gente oyeron, se regocijaron, se gozaron, se alegraron. ¿Y qué pasó? Porque se gozaron, miren, glorificaron a Dios y no eran cristianos. Y después creyeron y se convirtieron y hicieron la obra de Dios y la iglesia del Señor creció. Porque esos hombres eran luz, verdaderamente eran luz ante los gentiles. Y entonces ahí miren, hermanos, que cómo se emocionaron los gentiles, no eran cristianos, oyeron la palabra de Dios, se gozaron, se regocijaron, dice aquí. Y luego dice que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y esperemos que los que estemos aquí también estemos ordenados para la vida eterna, hermanos. Y no nos vamos a engañar. Acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios dice que no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y entonces procuremos nosotros, hermanos, así como esta gente, gozarnos, glorificar, que estemos ordenados. Aquí dice ordenados para la vida eterna. O sea que ya tenían el mandamiento establecido que iban a la vida eterna esta gente. Ordenados para la vida eterna. Entonces tomemos en cuenta, hermanos, que yo, usted, toda aquella persona que cree, aquellas personas que se van a convertir, tienen que estar ordenados para la vida eterna. Porque ya están, o sea que ya están elegidos. El que se convierte en Cristo Jesús ya está elegido para la vida eterna, ya está ordenado para la vida eterna. Entonces por eso es importante que nosotros tenemos que seguir predicando. Acuérdense que cuando Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, ¿qué va a pasar? Se va a ser condenado, va a pasar al juicio. Y entonces Jesús dice que él estaba predicando, pues dice ir. O vayan y prediquen el evangelio a todo mundo, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, Jesús lo está estableciendo de una vez que dice que los que no van a creer definitivamente ya están condenados. Pero ya en esta frase está diciendo, miren, a ustedes les he puesto luz, pero vayan a los gentiles. Y luego que los gentiles se gozaron solo por escuchar la predicación, se regocijaron, se contentaron esa gente. Y luego ahí dice que creyeron todos los que estaban ordenados a la vida eterna. Y si nosotros nos preguntaríamos, ¿quiénes están ordenados a la vida eterna? Y fíjese que hay iglesias que lo tienen bien ordenados, sus iglesias. Lo tienen el grupo de consejo, el grupo de anciano, el grupo caballero, ¿y qué más? De los hombres. Damas. Lo llaman presbítero, le llaman obispo,
Y todo lo llevan por escala. Pero ya aquí dice que los que estaban ordenados para la vida eterna. Es como que éramos, si hay un grupo de ancianos tan ordenados, solo los ancianos, como que solo a ellos les tocara la vida eterna. Pero no. Entonces de los gentiles se gozaron porque esa gente se convirtieron y todos estaban elegidos, estaban ordenados para la vida eterna. ¿Y qué quiere decir ordenado cada persona? O sea que, ¿O un grupo? ya sea un grupo, ya sea personal, para la persona que se convierte, y ya está totalmente destinado, ordenado para la vida eterna. Una persona ya preparada, Elegido Están apartados y amado. para el reino de los cielos. Y como Dios llamó a los gentiles, al Evangelio, a la vida eterna, entonces Pablo dice, mire, estos están ordenados para la vida eterna. O sea que, y con solo mirarlos, acuérdense que hay hermanos que dicen, mire, yo veo que tú tienes un problema en tu persona. O hay hermanos que dicen, hermano, yo con que los veo y con que yo los veo a ellos, yo sé cuáles son sus problemas que tienen. Y entonces esta gente estaba ordenada. Pablo dice, mire, yo con que solo veo a los gentiles, estos ya están ordenados para la vida eterna, porque se convirtieron todos. Se regocijaron. Ahí dice que los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Se gozaron de oír la campaña de actividad ahí. Se gozaron todos los gentiles que para ellos era la salvación. Y Pablo dice, como ya se convirtieron, entonces estos convertidos a Cristo Jesús están ordenados para la vida eterna. Entonces, todo aquel que se convierte a Cristo Jesús tiene la esperanza, tiene la seguridad, solamente que hay que apoyarle a que siga caminando con nuestra vida. Porque si lo dejamos, o como muchas veces algunos que han venido aquí, después siguen y después al paso se quedan, pierden la consolación de vida eterna. Entonces es que ya lo encontré, hay que tenerlo, lo voy a tener, y no lo voy a perder, y lo voy a tener. Es reservar. Entonces, hermanos, yo espero dejarles esta poderosa y linda palabra de Dios, que yo y ustedes estamos ordenados para la vida eterna. amén. Los que han creído en Cristo Jesús estamos preparados, estamos elegidos o llamados o ordenados para la vida eterna. Solamente tenemos que perseverar y asegurar en nuestra vida que yo soy de Cristo y le pertenezco a Cristo Jesús. Y a Él le voy a servir y a Él le voy a seguir, porque solamente Él es el que puede dar vida eterna. Solamente Jesucristo es el que puede salvar, el que salvó a los gentiles, hermanos. Y nos salvó a nosotros, y gracias a Dios, que Dios es tan grande y tan poderoso. Entonces ya vemos ahí, hermanos, que nosotros somos luz ante el mundo, al mismo tiempo nosotros somos salvación para el mundo perdido, y al mismo tiempo estamos ordenados para la vida eterna. Y hay que estar ahí, hay que crear esta palabra, hay que estar bien seguro que nosotros estamos ya listos ya solo para trasladarnos a la vida eterna, y por eso es importante que nosotros tenemos que estar pegados a nuestro Señor Jesucristo, a caminar con Dios, a seguir con Dios, porque a eso Dios nos ha llamado a nosotros. Amén. Pues pónganse de pie, vamos a orar, que Dios nos bendiga.